Bueno, continuando con el módulo de estómago, vamos a continuar con dispepsia. Soy el doctor Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. La definición, bueno, hay que tener en mente que es un término que genera mucha confusión en gastroenterología y propiamente dicho se refiere a un complejo sintomático más que un diagnóstico. Y es un síndrome que se define como la presencia de malestar epigástrico, siendo este crónico, recurrente, que integra varios síntomas como dolor, ardor, distensión, saciedad temprana, plenitud postprandial, eructos y o náuseas. Es decir, el paciente puede tener cualquiera de estos síntomas durante cierto tiempo. Esta entidad se conoce desde hace un tiempo y deriva de las palabras griegas dis y pepse, que significa digestión difícil. Hay unos consensos que ya les había comentado, el consenso de Roma, que empezó en los 80s, actualmente estamos en Roma 4, donde nos comenta que actualmente hay que disminuir la inclusión de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, cuáles pacientes que tienen dispepsia es realmente dispepsia y no enfermedad por reflujo gastroesofágica. Gastroesofágico, perdón, ustedes van a empezar a escuchar a lo largo de su vida profesional que muchos clínicos confunden los términos. Es que tengo gastritis, o pacientes, tengo gastritis, o tiene gastritis. Y realmente lo que tienen es ERGE, es reflujo. El paciente tiene pirosis y regurgitación. Entonces, este es la entidad clínica que se confunde con reflujo, dispepsia. Y por eso es importante saber diferenciar entre la enfermedad por reflujo gastroesofágica, que, que no es esto, y dispepsia, que es la verdadera enfermedad gástrica. ¿Okay? Y esa sí es, podríamos decir que es un tipo de gastritis. Es el término que podría asemejarse si lo viéramos desde un punto de vista histopatológico. Pero clínico, el término correcto es dispepsia. En epidemiología es una enfermedad muy prevalente, hasta el 20% de la población mundial, que no va a afectar la sobrevida, pero sí afecta de manera importante la calidad de vida, la asistencia al trabajo, la productividad, y es muy cara. Y se dice que más de un 30% de las indicaciones de endoscopía son secundarias a dispepsia. Ahora, la dispepsia se puede clasificar en no investigada, la que es la consulta de primera vez, el paciente nos dice los síntomas que ahorita voy a comentar, y que pues realmente no hemos investigado, se le conoce como dispepsia no investigada. Luego tenemos otra clasificación que es la orgánica o secundaria. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una justificación anatómica o alguna enfermedad sistémica que pueda ser la ocasionante, ser la causa de esta entidad clínica, puede ser el origen de estos síntomas que tiene el paciente, y la dispepsia funcional, que no le vamos a encontrar, por más que queramos, ninguna lesión o enfermedad detectable por ningún método diagnóstico. Y aquí es donde entra, como les comento, el consenso de Roma 4, que ahorita nos va a decir sus criterios. Las causas de dispepsia en general, si ustedes observan esta imagen, tenemos las causas principales, menos del 1% son causas malignas, un 2% es esófago de Barrett, un 20% esofagitis por reflujo, por eso era importante descartar que el paciente tenga enfermedad por reflujo, porque si se dan cuenta, todavía es uno de los diagnósticos importantes diferenciales. Igual ERNE, la enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero la no erosiva, el ERNE. La úlcera péptica sí forma parte de los diagnósticos de dispepsia, y la dispepsia funcional, que es la gran mayoría. Aproximadamente el 50% de los pacientes que nos lleguen con dispepsia no se les va a encontrar absolutamente nada. Y tenemos la orgánica, que corresponde con la diapositiva previa, que nos dice que la orgánica, es decir, donde no hay un hallazgo anatómico o fisiológico subyacente, es menor al 40%. Pero 40% es significativo. ¿Cuál o qué enfermedades pueden justificar que el paciente presente estos síntomas? Bueno, los más frecuentes es la úlcera péptica, siendo úlcera gástrica o duodenal, el uso de AINE y otros fármacos, y las poco frecuentes son cáncer de estómago, cáncer de esófago, gastroparesia es una causa de dispepsia, o puede confundirse con esta, dismotilidad gástrica y pancreatitis. Ahora, tenemos algunos medicamentos que nos pueden causar dispepsia, y aquí sí podemos decir que es secundaria a algo que ya identificamos. Lo que más se relaciona es el uso de AINES, aspirina, antidepresivos, potasio, etcétera, como ustedes observan en la lista de medicamentos.
Tenemos otro tipo de dispepsia que se llama la dispepsia postinfecciosa, que es aquella dispepsia que sucede posterior a un cuadro de gastroenteritis, es decir, después de un cuadro diarreico fuerte o intenso por alguna de estas bacterias, llámese Salmonella, E. coli enteroinvasivo, enterohemorrágico, los E. coli que normalmente causan diarreas fuertes, o Campylobacter, enterovirus, parasitosis como Giardia lamblia, pueden ocasionar una dispepsia secundaria a una infección. Es decir, un cuadro diarreico puede ser tan fuerte que incluso cause síntomas gástricos a mediano plazo. Esto puede suceder hasta dentro de un año después del cuadro diarreico. Y la dispepsia funcional. La dispepsia funcional es la presencia de los síntomas que les comenté: saciedad temprana, plenitud postprandial, dolor epigástrico, sensación de vacío o un hueco. También el paciente lo va a referir como un hueco o un vacío en el estómago, náuseas, eructos, o incluso algunos pueden tener vómito. Pero el vómito se presenta sobre todo en la gastroparesia diabética, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos diferenciar si el paciente tiene dispepsia o tiene gastroparesia diabética? Clínicamente, lo más importante sería que en la gastroparesia diabética el paciente tiene náuseas y vómito prácticamente incontrolable, siendo diferente en la dispepsia. En la dispepsia sí puede haber náuseas y alguna que otra vez vómito, pero esto es mucho más fácil de controlar que en la dispepsia, o perdón, que en la gastroparesia diabética, que son diagnósticos diferenciales muy similares en su presentación clínica. Ahora, la dispepsia funcional, por definición, según Roma 4, no debe de haber evidencia de enfermedades orgánicas, metabólicas o sistémicas que expliquen su presencia. Tenemos que la dispepsia funcional puede ser secundaria a algunas entidades bien reconocidas, como bien puede ser alguna dieta, algunos tipos de comida, la dieta, perturbaciones gástricas en su movimiento, duodenales, la manera en que percibimos el dolor, algunas infecciones, trastornos psicológicos y genética. Según este artículo, podemos dividir la dispepsia en 4 grandes grupos o 4 grandes mecanismos fisiopatológicos, siendo estos biológicos, ambientales, fisiológicos y psicológicos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la fisiopatología de la dispepsia, siendo esta una enfermedad multifactorial, intervienen múltiples mecanismos a nivel cerebral, a nivel de la hipersensibilidad visceral, incluso puede intervenir el reflujo gastroesofágico o, por ejemplo, el ácido gástrico, la inflamación de la mucosa gástrica, la inflamación duodenal, y hay alteraciones también fisiológicas como una disminución del acomodamiento del fondo gástrico, la distribución anormal del contenido gástrico, un vaciamiento retardado a nivel de la mucosa gástrica, un antro gástrico sobredistendido o una dismotilidad intestinal. Es decir, hay alteraciones a nivel del eje intestino-cerebro. Todo comienza aquí y hay que recordar que esta enfermedad, esta entidad, sobre todo la dispepsia funcional, está en el contexto de una persona con ansiedad, estrés, etcétera. La fisiopatología también interviene en cuestiones genéticas y, como les comentaba, cuestiones psicológicas. Los pacientes normalmente que tienen dispepsia funcional son pacientes ansiosos, pacientes que tal vez han tenido algún tipo de abuso de cualquier tipo, y también intervienen mucho los neurotransmisores. Entonces, tenemos un paciente que tiene antecedentes ambientales, algunos usos, como les comentaba, uso de medicamentos, infecciones que tal vez tuvo en la infancia, ya sea bacterianas o virales, tal vez fue un paciente que tenga dispepsia posterior a COVID o una dispepsia posterior a una gastroenteritis, a una diarrea, tal vez fuma, antecedente de drogas, alcohol, algunas comidas también desencadenan esto. Este, y bueno, todo esto va a causar alteraciones en el sistema neuroendocrino, el sistema inmune, el sistema nervioso entérico y la manera en que nosotros a nivel central lo procesamos. Un paciente con estrés, que esté todo el tiempo deprimido, que esté con ansiedad, pues va a tener una mayor irritabilidad. Entonces, en un paciente susceptible que tenga todos estos factores de riesgo, la manera de percibir el dolor y la mala acomodación visceral que en general puede tener va a presentar por eso los síntomas de dispepsia. Hay que recordar que la dispepsia se caracteriza por este, saciedad temprana, plenitud postprandial, dolor epigástrico, sensación de hueco o vacío en el estómago, eructos, náuseas.
Tenemos datos de alarma que el paciente con dispepsia puede presentar. Igual que muchas entidades en gastroenterología, es importante que nos demos cuenta o identifiquemos a aquellos pacientes que presentan estos síntomas más allá de 55 años. Alguna bibliografía menciona 50 años como punto de corte, que tengan hemorragia en general digestiva, llámese evacuaciones melénicas o hematemesis, pacientes que tengan disfagia, que recordemos que es la dificultad para la deglución, vómito, pérdida de peso, antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico o esofágico, masa palpable o anemia que no podamos encontrar la causa. A estos pacientes que le encontremos datos de alarma, lo más importante es realizar una endoscopía. En Estados Unidos sí pudiéramos realizarlo, pero hay que recordar que de primera instancia la endoscopía, por criterios de Roma 4, es el que se tiene que realizar. Ahora, ¿qué son los criterios de Roma 4? Son clínicos y requiere a fuerza que tengamos una endoscopía. Los diagnósticos nos dicen que el paciente puede tener distrés o, ¿cómo decirlo?, saciedad temprana, plenitud postprandial, es la palabra, saciedad temprana, dolor epigástrico o sensación de ardor en la boca del estómago, es decir, epigástrico. Y por definición no debe de haber alguna alteración estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que le debemos a fuerza que realizar una endoscopia superior que nos descarte alguna evidencia de daño, siendo que si le encontramos algún daño, alguna neoplasia, alguna úlcera o alguna situación, sería una dispepsia secundaria o una dispepsia orgánica. Normalmente estos criterios deben de estar en los últimos 3 meses y en los síntomas debieron de haber aparecido en los últimos 6 meses. Ahora viene la clínica. La dispepsia funcional se puede dividir en dos grandes grupos: el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. Son los dos grandes grupos. El síndrome de distrés postprandial son aquellos pacientes que tienen distensión, saciedad temprana, náuseas, eructos, vómito y pérdida del apetito. Y es la gran mayoría de pacientes. Prácticamente el 70% de los pacientes van a tener síntomas posterior a los alimentos. Y tenemos menos del 10% que van a tener el otro grupo importante, que es el síndrome de dolor epigástrico. Estos pacientes se van a manifestar con precisamente dolor epigástrico y calambres abdominales. Algunos pacientes sí refieren que tienen dolor tipo calambre a nivel de epigástrico, del estómago. Y tenemos un overlap. Los pacientes que tienen sobreposición entre síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico, que va a ser el 25% aproximadamente. Entonces, tenemos que en frecuencia los postprandiales, los síntomas de saciedad temprana, plenitud postprandial, náuseas, eructos, vómito y disminución en el apetito son los más frecuentes. Después el overlap, la sobreposición y después el síndrome de dolor epigástrico, siendo el menos frecuente. Y tenemos un estudio que se realizó en Bélgica donde nos dicen de los pacientes con dispepsia, en este caso era funcional, cuál era la gran mayoría de síntomas que presentaban. Y ustedes observan los síntomas que más presentaban los pacientes y con más intensidad era la saciedad temprana, el sentirse muy lleno, a lo que tal vez nosotros como mexicanos podríamos llamar indigestión. Bueno, eso es lo que más presentaba en este estudio de Bélgica. También el sentirse como muy distendido, el dolor, náuseas, saciedad temprana, eructos, el dolor epigástrico y algunos otros, la minoría, el vómito. Son los posibles diagnósticos diferenciales de dispepsia funcional. Bueno, úlcera péptica, que hay que saber que si tiene úlcera péptica, pues ya no es una dispepsia funcional y es una dispepsia secundaria a úlcera. Cáncer, ya sea gástrico o esofágico, pues ya es una dispepsia secundaria a una enfermedad tipo neoplásica. Litos a nivel de la vesícula biliar, disfunción del esfínter de Oddi, discinesia de la vesícula biliar, cáncer de vesícula biliar, etc. Todos estos son diagnósticos diferenciales de dispepsia. Pero si ustedes observan, si se encuentra cualquiera de estos, pues ya no es una dispepsia funcional, ya es una dispepsia secundaria a cualquiera de estos, es decir, ya es una dispepsia orgánica. Ahora, ¿cuáles son, como les comentaba, el diagnóstico diferencial más importante? Paresia diabética y dispepsia funcional se pueden parecer muchísimo. ¿Cómo podemos nosotros como clínicos diferenciar entre un paciente que tenga gastroparesia diabética versus dispepsia funcional?
Normalmente el paciente que tiene gastroparesia es un paciente diabético de larga evolución que no tiene una hemoglobina glucosilada dentro de parámetros. El paciente con gastroparesia diabética sí está perdiendo mucho peso, puede tener vómitos incontrolables de difícil control y siempre es importante descartar obstrucciones intestinales y evaluar anormalidades de la motilidad. Hay que recordar también que la gastroparesia diabética, el gold standard es la gammagrafía de vaciamiento gástrico y lamentablemente la gammagrafía de vaciamiento gástrico no se realiza de manera rutinaria, pues es pregunta de algunos exámenes importantes. ¿Cuál es el diagnóstico gold standard para la gastroparesia diabética? La gammagrafía. Ahora, ¿qué son los overlap o los síndromes de sobreposición? Si ustedes se dan cuenta, tenemos en el contexto en gastroenterología de pacientes ansiosos, un paciente con estrés, un paciente con ansiedad. Y estos pacientes desarrollan ciertas enfermedades, como ya habíamos hablado de reflujo, que en ese caso es pirosis funcional, en caso de estómago es dispepsia funcional, y en el caso de intestinos sería el síndrome de intestino irritable. Ahora, ¿esto puede tener una sobreposición? ¿Podemos tener un overlap? La respuesta es sí. Tenemos muchos pacientes que tienen dispepsia más reflujo, dispepsia más intestino irritable y dispepsia más ERGE e intestino irritable. Y esto lo van a tener ustedes muy frecuente en la consulta. Les va a llegar un paciente con pirosis y regurgitación, que si ustedes le hacen pH no tiene nada, es decir, es una pirosis funcional, y aparte les va a decir que tiene saciedad temprana, que tiene plenitud postprandial, que tiene eructos, que tiene náuseas, que tiene dolor epigástrico o sensación de vacío, es decir, tiene dispepsia, y aparte les va a decir que después de comer tiene distensión abdominal, tiene dolor y se encuentra estreñido o con diarrea. Entonces, estos pacientes tienen las tres entidades más frecuentes de pues, trastornos del eje intestino-cerebro. Es decir, son pacientes que tienen una hipersensibilidad visceral, no identifican de la manera que se debería el dolor, tienen una irritabilidad visceral también, entonces son difíciles de manejar, pero sepan que existen y por eso es importante descartar siempre los datos de alarma, porque cuántos de ellos que tengan dispepsia, reflujo, intestino irritable, todos estos siendo funcionales, tienen algún dato de alarma que sí hay que ver, que sí hay que saber identificar, sobre todo si son pacientes mayores de 50 años. Ahora, ¿cuál es el papel de la endoscopía en dispepsia? Lo dicen las guías ASGE, que son las de endoscopía americanas, que nos dicen que a los pacientes que tengan estos síntomas, más allá de 50 años, hay que hacerles endoscopía. Y también, obviamente, si tienen datos de alarma o si queremos encontrar Helicobacter pylori. Aunque esta misma bibliografía nos comenta que la endoscopía va a ser negativa en el 70% de los pacientes con dispepsia. ¿Qué dice ahora la guía mexicana, la Asociación Mexicana de Gastroenterología? Que sí se debe de realizar una endoscopía en todo paciente con dispepsia y datos de alarma o con falla en el tratamiento inicial y que debemos de considerar la toma de biopsias de acuerdo al protocolo de Sydney. Es decir, a la curvatura mayor, 2 biopsias, curvatura menor, 2 biopsias y la incisura angulares. Porque hay que identificar el Helicobacter pylori y hay que recordar que una de las causas principales de dispepsia es la infección por Helicobacter pylori. Dispepsia por Helicobacter pylori. Hasta el 5% de los casos de dispepsia se pueden atribuir a esta infección. Entonces, en los países o en las áreas de alta prevalencia de Helicobacter pylori, como México, está recomendado lo que se llama test and treat. El test and treat es que prácticamente lo que tú debes de hacer en un paciente que tenga dispepsia, llámese un paciente mexicano que te venga con todos estos síntomas, ya sea de distrés postprandial o síndrome de dolor epigástrico, al ser tan alta la prevalencia en México de esta bacteria, tú la busques, aunque el 5% parezca una cantidad pequeña, muy probablemente ese paciente va a tener el Helicobacter pylori. Hay que recordar que 9 de cada 10 pacientes la va a presentar en México. Entonces sí está justificado buscar de manera intencionada la bacteria y tratarlo. Y si lo encuentras, pues erradicar. Ahora, ¿cuál es el mejor test para ver si el paciente tiene H. pylori? Pues cualquiera. Hay que recordar que los métodos no invasivos son muy cómodos y que los métodos invasivos, la principal ventaja es que nos permiten, sobre todo la endoscopia, ver la mucosa, el grado de afectación de la mucosa gástrica. Entonces, pues bueno, si el paciente
puede elegir alguno, nosotros tenemos que tomar la decisión. La endoscopía sería preferible para ver que no tenga una dispepsia secundaria a algo orgánico. El tratamiento de Helicobacter pylori, el tratamiento de dispepsia, una vez que ya vimos que es una dispepsia funcional, es decir, que no tiene Helicobacter pylori, no tiene tumores, no tiene masas, no tiene pancreatitis, no tiene litiasis, hay que explicarle al paciente, que el paciente sepa que es una entidad funcional, todo el contexto de esta persona ansiosa y con estrés o tal vez depresión, que esto es crucial en que responda o no, y explicar las opciones de tratamiento, la fisiopatología en general. Ahora, la dieta. Es importante que el paciente identifique qué alimentos le pueden ocasionar estos síntomas, qué medicamentos le pueden ayudar dependiendo de los tres grandes fenotipos, y qué intervenciones psicológicas y o psiquiátricas puede tener. Hay que recordar los dos fenotipos que pueden presentarse en la dispepsia, siendo el síndrome de distrés postprandial, que tiene estos síntomas que ya les comenté, el overlap y el síndrome de dolor epigástrico. ¿Por qué es importante saber esto? Lo vamos a ver porque el tratamiento es diferente dependiendo de los tres fenotipos que tenga el paciente. La dieta. Lo que más se relaciona que ocasione estos síntomas que el paciente nos va a referir es que normalmente estos síntomas van a aparecer de 15 a 45 minutos de la ingesta de alimentos. Normalmente es en el síndrome de distrés postprandial, que les había comentado, de saciedad temprana, plenitud postprandial, eructos, náuseas, distensión. Hay que comentar al paciente que entre menos porciones de estos alimentos consuma, le va a ir mejor. ¿Cuáles son los grupos de alimentos que se han relacionado más a dispepsia funcional? Bueno, las comidas grasosas, los lácteos, la leche, el alcohol, el café, las carnes rojas, las bebidas carbonatadas, algunos vegetales, las bebidas muy condimentadas, los derivados del trigo, carbohidratos. Algunos pacientes lo refieren con pan, y los cítricos. Los grupos de alimentos que normalmente se asocian entonces son las grasas y los irritantes. Siempre hay que recordar eso. Esto hay que decirle al paciente pues que lo disminuya en mayor medida. Aquí tenemos una tabla que nos comenta de un grupo de pacientes que se investigó de cuáles eran las bebidas y los alimentos que más le ocasionaban elevación de los síntomas, o que algunos incluso le mejoraban. Si podemos observar que algunos pacientes, por ejemplo el yogurt, refieren que les agrava los síntomas, pero prácticamente la mitad les dice que les mejora. Igual pasa con la miel, algunos pacientes refieren mejoría con la miel. La manzana, algunos pacientes refieren que los mejora, y el pan, algunos. Pero bueno, en general, estos alimentos tienen esta condición de que lastiman o hace que los alimentos, hace que aumenten los síntomas postprandiales. Ahora tenemos el manejo farmacológico. Como les comentaba, tenemos dos grandes fenotipos de la dispepsia funcional, y dependiendo de estos dos fenotipos le vamos a dar el tratamiento. No olvidemos a Helicobacter pylori, que ya no sería tal cual una dispepsia funcional, sino una dispepsia secundaria a H. pylori. Hay que recordar esta estrategia del test and treat, siendo México sí candidato a esta estrategia por su alta prevalencia. Las pruebas no invasivas, a pesar de que pues sí son más baratas y por eso nos podrían convenir más, en el caso de que busquemos algo orgánico o de hecho para que nosotros podamos decir que el paciente tiene dispepsia funcional, a fuerza tenemos que hacerle una endoscopía. Entonces el término, en caso de que le encontremos Helicobacter pylori, es dispepsia asociada a H. pylori. Ahora, funciona el test and treat según este metaanálisis, que es la que comparó todos estos estudios desde el 99 hasta el 2009. Lo que nos dice es que el test and treat sí sirve. La terapia farmacológica para los pacientes que tienen síndrome de distrés postprandial, es decir, los pacientes que van a tener esta saciedad temprana, plenitud postprandial, eructos, náuseas, distensión, estos que se mencionan aquí, los medicamentos que normalmente son los que más se van a utilizar son los procinéticos. Los procinéticos, según este metaanálisis, sí tienen un factor importante en su manejo.
Y dentro de los procinéticos, el más conocido y muy utilizado es la metoclopramida, que mejora la náusea, la saciedad temprana y síndrome de distrés postprandial, la gran mayoría, incrementando la motilidad gástrica. Lamentablemente la metoclopramida es muy temida por los síntomas que pueden aparecer a nivel neurológico, como discinesia tardía, hiperprolactinemia y efectos extrapiramidales. Es decir, el paciente puede estar todo ansioso con movimientos anormales. Esto aumenta sobre todo en pacientes geriátricos o que tengan deficiencia, una deficiencia genética que tienen estos pacientes para depurar el medicamento. Atraviesa la barrera hematoencefálica, la metoclopramida. También tenemos la domperidona. La domperidona es sumamente útil, funciona mucho en los pacientes que tienen náusea y también en los demás síntomas de distrés postprandial. Lo malo es que alarga el QT y los efectos extrapiramidales son menores comparados con metoclopramida. Y tenemos otros como la clevoprida, cimetaprid, alisaprida e itoprida. Itoprida es prácticamente el más nuevo, es un procinético que igual mejora en gran medida los síntomas de distrés postprandial y algunas veces se puede utilizar incluso en reflujo gastroesofágico, es decir, en el paciente que tenga reflujo. Lo malo es que puede ocasionar hiperprolactinemia. También tenemos otros que pueden ayudarnos en el vaciamiento del fondo gástrico, que son relajadores del fondo, como la cotlamida, la buspirona y la tandospirona, que no se utilizan tanto, pero sí tienen su antecedente de que funcionan. Y luego tenemos los pacientes que tengan el síndrome de dolor epigástrico. Van a ser aquellos pacientes que nos van a decir de precisamente dolor en la boca del estómago o calambres estomacales, así se va a referir en la bibliografía. Y a estos pacientes si tienen indicación de inhibidores de la bomba de protones, son baratos, el beneficio puede ser hasta el 45%, obviamente son más efectivos, al igual que en el reflujo, versus los H2, y no hay beneficios demostrados si escalonamos la dosis. Obviamente funcionan versus placebo, si tienen ahí una importancia terapéutica significativa. ¿Qué dicen los metaanálisis? Que se favorece la dosis estándar de inhibidores de la bomba de protones. No te refiere este estudio que la doble dosis haya o tenga o haga un efecto favorecedor versus la dosis estándar. Con la dosis estándar estamos bien. Ahora, otro metaanálisis donde nos dice que hay una comparación entre los inhibidores de la bomba de protones versus placebo en la dispepsia funcional y sí funcionan los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, no lo olviden, tenemos dos grandes fenotipos, el síndrome de distrés postprandial, el síndrome de dolor epigástrico y los pacientes con overload. No olvidemos que este es un paciente que se va a ver así, es una persona que se va a ver ansiosa, que se va a ver con estrés, que tal vez tenga depresión. Entonces, a pesar de que le demos el mejor procinético, el mejor inhibidor de la bomba, siempre es importante que tengamos en mente que estos pacientes van a tener hipersensibilidad visceral y que tenemos que tratar también la parte neurológica, la parte psiquiátrica o psicológica. Y para eso están los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son los que normalmente le vamos a dar a estos pacientes ya que mejora los síndromes de dolor epigástrico sobre todo. Sí está demostrado que mejora el síndrome de dolor epigástrico, aunque no por eso no funcionan los pacientes con síndrome de distrés postprandial. Tenemos este metaanálisis donde nos compara en el caso de dispepsia funcional las drogas psicotrópicas versus placebo. Y como ustedes pueden observar, los antipsicóticos versus placebo funcionan en el tratamiento de dispepsia funcional, los antidepresivos versus placebo funcionan y en general los antidepresivos y los antipsicóticos sí funcionan. O sea, los psicotrópicos en general funcionan versus placebo en el tratamiento de dispepsia funcional. Ahora, entonces nosotros podemos considerar o podemos pensar que si combinamos terapias, en teoría, pues va a funcionar. Realmente sí, sí, si nos basamos en los estudios separados, pero no hay un estudio que nos diga que juntos nos van a beneficiar más el paciente. Y no nos dicen cuánto va a durar el tratamiento. Entonces, aquí es importante suspenderlo en cuanto el paciente tenga mejoría. Hay que recordar que en el caso de los procinéticos,
Si utilizamos el más noble de todos, que podríamos considerar itoprida, pues también tiene sus efectos secundarios a nivel de la prolactina, puede alargar el segmento QT. Por muy seguros que sean estos procinéticos, pues no hay que usarlos más de algunas semanas. Ahora, a pesar de que una de las teorías es de que haya alteraciones en la microbiota intestinal y que estos pacientes sí tenemos documentado dispepsia postinfecciosa, dispepsias postdiarrea, no hay aún evidencia de que X probiótico o X prebiótico o simbiótico sea parte del tratamiento de la dispepsia funcional. Esto todavía está en estudios. Entonces aún no hay evidencia. ¿Y qué hay en cuanto a la psicología? Pues se le comenta al paciente que si es ansioso, pues sí acuda a psicología, aunque obviamente la evidencia en nuestro caso pesa mucho más en la parte de psiquiatría. Como ya vimos, los antidepresivos tricíclicos, sí, versus placebo, parece que tienen un efecto protector. Entonces, tenemos un paciente que tenga estos datos de dispepsia, ya sea cualquiera de los dos fenotipos. Si el paciente tiene datos de alarma, no te esperes o no te esperes, tienes que realizar a fuerza endoscopía. La endoscopía para descartar tal vez una neoplasia, para descartar hemorragia, úlceras, etcétera. Si nosotros ya le realizamos la endoscopía con toma de biopsia y encontramos alguna anormalidad, pues bueno, podemos decir que la dispepsia es secundaria, es decir, no es una dispepsia funcional. Supongo que aquí encontramos un pólipo, úlcera, H. pylori, etcétera. Pero si no encontramos ninguna anormalidad, entonces sí podemos decir que es una dispepsia funcional. ¿Ok? A esta dispepsia funcional la vamos a tratar de acuerdo a los dos fenotipos que ya hablamos, que ahorita vamos a comentar eso. Ahora, si el paciente no tiene datos de alarma, este paciente que tiene datos sugerentes de involucro gástrico, que tiene náusea, vómito, eructos, rumiación, pues hay que darle tratamiento como se requiera. Como en teoría estos pacientes que no tengan datos de alarma no los estamos investigando, es una dispepsia no investigada. Y hay que considerar hacerle el tratamiento y el test and treat de H. pylori en países de alta prevalencia, como México. Si el test es positivo para H. pylori, pues bueno, dale terapia de erradicación, trátalo, mata la bacteria, corrobora que esté muerta. Si los síntomas mejoraron, pues sí, era una dispepsia secundaria H. pylori. Si no mejoraron, ahora sí, en este caso, al menos este algoritmo de Nature te dice que le hagas una endoscopía para ver si no hay alguna anormalidad, ya que ya le trataste, en teoría, H. pylori, pero no mejoró. Y por otra parte, el paciente no tiene Helicobacter pylori, hay que considerar terapia empírica, pues para ver sobre todo sus síntomas más frecuentes. Si los síntomas resolvieron, pues de lujo, continúes esa terapia el tiempo que sea necesario. Si no resolvieron los síntomas, ahora sí, nuevamente vete a la endoscopia para ver que no sea una dispepsia, ya sea secundaria, o tenga dispepsia funcional. Ahora, en cuanto a la dispepsia funcional, que es el objetivo de esta plática, porque es lo más frecuente, recuerden, tenemos que ver que el paciente no tenga una dispepsia secundaria H. pylori. Si el paciente tiene H. pylori, pues trátalo. Si mejora, de lujo. Y si no mejora, sigue siendo dispepsia funcional. Hay que recordar que uno de cada 16 pacientes va a mejorar si tú le erradicas H. pylori. O sea, una minoría va a mejorar. Si el paciente tiene síndrome de distrés postprandial, lo que está indicado es darle procinéticos, llámese domperidona, metoclopramida, itoprida, cimetafrida, etcétera, el que esté disponible y el paciente pueda comprar. Si esto no funciona, podemos intentar algún relajador del fondo gástrico y si no funciona, ahora sí, y dependiendo también del contexto, hay que valorar el inicio de neuromoduladores. Aquí comenta, por ejemplo, el ejemplo de mirtazapina. Ahora, si el paciente tiene síndrome de dolor epigástrico, los inhibidores de la bomba de protones son la primera línea de tratamiento junto con los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, nortriptilina, imipramina, etc. El paciente que sea refractario hay que intentar otro tipo de terapias psicológicas o experimentales. Tenemos el último algoritmo que prácticamente nos dice que el paciente que tenga datos de alarma hay que mandarlo a endoscopía, el paciente que no tenga datos de alarma, o sea, menor a 55 años, pues hay que hacerle un test no invasivo para Helicobacter pylori, considerando el test and treat. Si en estos pacientes, ya sea que le hayamos hecho la endoscopía o no tenga datos de alarma, pero estemos sospechando que esté en un país de alta prevalencia como México,
Entonces hay que valorar que tenga Helicobacter pylori. Si lo tiene, hay que darle terapia de erradicación, considerando que fuera una dispepsia secundaria H. pylori. Si le damos tratamiento y los síntomas resuelven, pues bueno, lo damos de alta. Si los síntomas no resuelven, como en este caso, el paciente muy probablemente en este lado del algoritmo no resolvió, los síntomas persistieron, hay que darle inhibidores de la bomba de protones, siempre y cuando no encontremos otra normalidad en la endoscopia. Si le damos inhibidores de la bomba de protones, que hay que recordar que estos están indicados sobre todo en el síndrome de dolor epigástrico, hay que mandar los inhibidores de a la mínima dosis posible, necesaria y útil. Si los síntomas persisten, hay que darle un ensayo con antidepresivos tricíclicos o procinéticos, dependiendo, hay que recordar esta parte, dependiendo de qué tipo o de qué fenotipo de dispepsia tenga el paciente, síndrome de distrés postprandial o síndrome de dolor epigástrico. Si los síntomas resuelven, bueno, dalo de alta y si persisten, hay que mandarlo a terapia psicológica. Igual, por este lado tenemos que si el paciente no tiene datos de alarma y H. pylori nos sale negativo, entonces hay que darle, sobre todo si es el fenotipo de dolor epigástrico, inhibidores de la bomba de protones. Si estos mejoran con inhibidores de la bomba de protones, hay que darle la mínima dosis necesaria para que el paciente no tenga efectos en algún momento secundarios de este grupo de medicamentos. Hay que tener en cuenta, esta es la última diapositiva, que H. pylori es una de las causas principales de dispepsia, una causa muy importante a descartar para decir que el paciente tiene dispepsia funcional. Otro punto importante es que gastritis es un término histopatológico, no es un término clínico. El término clínico correcto es dispepsia, que es un grupo de síntomas.